Ok, entonces tenemos, vamos a ponerle aquí, inter VLAN routing. Ok, vamos a poner aquí. ¿Saben ustedes por qué estoy poniendo diferentes colores aquí? ¿Quién me puede decir? Vamos a ver aquí. A ver, compañeros, necesito su participación, por favor. ¿Por qué estoy poniendo diferentes colores aquí? Porque son LANs diferentes. Porque son redes diferentes, ¿no? Aquí en este caso, pues son VLANs distintas, ¿no? VLANs Ujú. distintas son broadcast domain distintos, ¿ok? Entonces, regresémonos a la clase pasada, donde aquí tenemos Destination MAC, Source MAC, ¿qué más? Type. Ahí está, ¿no? Ok, entonces vamos a ponerle nombres a cada una de las computadoras. Esta va a ser A.B.C, B.C.D, C.D.E, D.E.F, E.F.A y F.A.B. Ahí está, ¿no? Ahí están las MAC address de cada una de las computadoras. Vamos a ponerle aquí los puertos. Está. Es fase Ethernet 01, fase Ethernet 02, fase Ethernet 03, fase Ethernet 04. Luego fase Ethernet 05. No, fase Ethernet 01. Vamos a poner aquí. Fase Ethernet 02. Fase Ethernet 03. Estos dos van a ser fase Ethernet 04. Ahí está. Fase Ethernet 04. ¿Ok? Entonces, sale un frame de la computadora ABC. Entonces aquí voy a poner A.B.C. Y me quiero comunicar con la computadora E.F.A. ¿Ok? Bien. Ya habíamos dicho que sale este frame. Este frame viene siendo el frame 802.3. ¿Sí? Original, tal cual. ¿Sí? Todas las computadoras o todos los dispositivos finales sacan el frame en el estándar original 802.3, ¿no? ¿Ok? Y este es más o menos los campos que lleva. ¿Ok? Cuando llega el switch, habíamos dicho que el switch, si estamos hablando de un Catalyst 2960, ¿ok? Hacen un método de conmutación o de switching de store and forward. And forward. ¿Ok? Para eso tiene que almacenar todo el frame en un buffer. ¿Sí? Que sea un buffer compartido, ¿sí? Un solo buffer donde almacena todos los frames que vienen de todos los puertos, o nos vamos por puerto, ¿no? Dependiendo del tipo de arquitectura que tengamos en el Catalyst. Ok, entonces
Cuando llega el switch 1, vamos a poner aquí las tablas. ¿Estas tablas qué son? ¿Quién me lo dice? Compañeros, necesito su participación. Estas tablas, ¿qué vienen siendo estas tablas? Las del switch. Son content, address, memory. Las tablas CAM, ¿sí? O tablas de MAC address. ¿Dónde se almacenan? Acuérdense que se almacenan en hardware, ¿no? O sea, en los ASICs de los switches. Esto es en general, ¿verdad? ASICs. Tienen nombres, digamos, más técnicos, ¿no? Pero pues al final de cuentas son chips de programación, Application Specific Integrated Circuits, ¿no? Por eso se llaman ASICs. ¿Ok? Entonces cuando llega este frame al switch 1, ¿qué va a hacer el switch 1? El switch 1 recibe todo el frame porque es un método de switching de store and forward. Lo recibe todo, ¿sí? Analiza todos los campos. Bueno, los campos principales es el destination MAC address, el source MAC address y el frame sequence, ¿sí? Principalmente, son los que revisan, ¿no? Entonces se da cuenta que en este caso el source MAC address es ABC, ¿sí? Revisa en su tabla MAC o en su tabla CAM, ¿sí? Si hay alguna MAC address ABC en ese puerto. Y se da cuenta que no hay ninguna MAC address en ese puerto, ¿no? Entonces tenemos aquí que la fase Ethernet 01, ¿sí? No tiene no tiene MAC address, entonces va a escribir la MAC address origen, ¿no? Que sería A.B.C. A través de la VLAN, vamos a suponer la VLAN naranja, que es VLAN 10, ¿ok? La VLAN morada es la 20 y la VLAN verde es la 30, ¿ok? Y luego, acto seguido, revisa el Destination MAC address. El Destination MAC address dice que va hacia E.F.A, ¿ok? F.F.A no está en la MAC address, digo en la tabla MAC. Si ustedes se dan cuenta aquí, ¿sí? No lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si se acuerdan de lo que hemos platicado, ¿qué es lo que va a hacer acto seguido? Va a tener que reenviar el frame, ¿sí? A todos los puertos de salida menos al puerto por donde recibió el frame, ¿sí? Pero todos los puertos que estén configurados con la VLAN 10. ¿Cómo lo configuran? Acuérdense que el comando es switch port, mode access, ¿sí? Y luego switch port, access, VLAN 10. ¿Ok? Y con eso hago que este puerto se asocie a la VLAN 10. Lo mismo pasa acá en este puerto del switch 2. ¿Sí? Entonces, él va a buscar todos los puertos que tengan asignada la VLAN 10 en su switch o dentro del switch y por ahí va a sacar todos los frames. Les hago la pregunta, ¿hay algún otro puerto que esté en la VLAN 10? En el switch 1. No, No, ¿verdad? Por no. lo tanto, eh, lo siguiente es verificar si hay algún puerto que esté en trunking. Este, porque por ahí pues pasarían todos los etiquetados. Entonces, ¿cuál de todos estos puertos, compañeros, debe de estar configurado como trunking para hacer paso de todos los etiquetados, de todos los frames con todas las etiquetas? La El fase 0, sí, adelante. 04.
La fase 04. Entonces aquí debe de estar configurado o debe de estar el puerto como tronco. ¿Ok? Entonces, ¿cómo configuramos el puerto como trunking? ¿Cuáles son los comandos? Pues es switch port, ¿sí? Mode trunk, ¿sí? Si queremos ser específicos, también le ponemos switch port, trunk, allow, VLAN, all. Si queremos pasar todos los etiquetados, ¿no? De la VLAN 1 a la VLAN 1005 o de la VLAN 1 a la VLAN 4094 si estamos hablando del Extended System. ¿Ok? Todo esto dentro de la fase Ethernet 04. ¿Ok? Muy bien, entonces, si tenemos configurado así el puerto, entonces ¿qué es lo que tiene que hacer el switch? El switch tiene que hacer una modificación del frame original para insertarle el 802.1Q, ¿sí? Que es, aquí lo voy a dibujar. Que tiene el TPID y que tiene el TCI, ¿sí? Este es un número fijo, 0x8100. Y el TCI, ¿sí? Voy a borrar por lo pronto aquí esta tablita. ¿Ok? El TCI tiene subcampos, ¿no? Y vamos a ponerlos. ¿Sí? Tenemos el subcampo de priority. Tenemos el subcampo del canonical format identifier. Y tenemos el subcampo del VLAN ID. ¿Ok? La prioridad son 3 bits. El canonical format identifier es un bit. ¿Ok? Y la VLAN ID son 12 bits. Dándome un total de 16 bits. Por lo que es lo mismo 2 bytes. Y el TPID son 2 bytes también. ¿Ok? Entonces, aquí todo este, digamos, campo que le tengo que agregar o tengo que modificar el frame original para insertarle estos campos, me dan un total de 4 bytes que tengo que ponerlos dentro del frame original. ¿Ok? Ahora, ¿dónde se lo voy a poner? Denme un minuto, compañeros, permítanme. Ok, entonces, ¿dónde lo vamos a incluir? Ok. El frame original que estamos viendo aquí, ¿sí? Se abre más o menos a esta altura, ¿sí? Y se inyecta lo que viene siendo este frame y ya se concatena todo, ¿no? Entonces, me queda un frame, ¿sí? Déjenme por aquí. Me queda ya un frame modificado, ¿sí? Del frame original, 802.3. ¿Ok? Type. Y aquí tenemos el destination MAC address y el source MAC address. Y aquí insertamos el 802.1Q, que son de 4 bytes. ¿Sí? Destination MAC address eran 6 bytes. Source MAC address eran 6 bytes. El type length es de 2 bytes. Frame check sequence es de 4 bytes.
Y el data, pues va de 46 hasta 1500 bytes. Dependiendo si tenemos información de usuario. Entonces, estos 1500 bytes, suponiendo que el data, este campo va completamente lleno, ¿ah? Porque aquí va inclusive los headers de capa 3 y capa 4. Entonces, serían 1500 bytes más 6 bytes del destination, más 6 bytes del source, más 4 bytes del 802.1Q, más 2 bytes del type, más 4 bytes del frame check sequence. ¿Cuánto me da en total? ¿Quién me lo contesta? Serían 1522 bytes. 1522 bytes que salen o que se crean una vez que se modifica el frame original, ¿no? ¿Sí? Siempre y cuando lleve tráfico de usuario, ¿no? ¿Ok? O sea, algún paquete de, o bueno, información de Outlook o un correo electrónico, parte del correo electrónico, no sé, información ya de usuario, de lo que ustedes están transmitiendo. Por ejemplo, ahorita yo estoy hablando y en algún punto se está pasando a través de un switch, a través de una interfase trunking, se le está modificando y se está agregando esta información, ¿no? Entonces son 1522 bytes. Si quitara el 802.1Q, entonces el frame original, ¿cuánto me diría? Tomando en cuenta si tengo tráfico de usuario. Pues nada más le quito 4 bytes, ¿no? Serían 1518. ¿Okay? Se los comento porque tienen que aprenderse esos números, ¿sí? No solamente para examen, sino para que ustedes ya lo tengan en mente, porque acuérdense que estamos en la parte de redes, ¿no? Ok, entonces, aquí en este caso son 1522 bytes y sale entonces este frame a través de este trunking, ¿sí? Con la etiqueta de la VLAN 10, que es la que estoy mostrando aquí, ¿sí? Se supone que también hay información o tráfico, ¿sí? Que está cursando aquí, ¿ok? En algún momento voy a ver tráfico de la VLAN 30, vamos a suponer que es la verde, y la VLAN 20, que es la VLAN morada, ¿no? Esos frames van a salir a través del trunking, ¿ok? Muy bien, entonces vámonos con seguimos con este ejemplo de la computadora ABC que se quiere comunicar con la computadora EFA, ¿sí? Entonces, al momento de que llega el switch 2, ¿sí? Voy a borrar aquí ya el 800.1Q. Deben de aprenderse los campos, compañeros, acuérdense. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien, llega el switch 2, acuérdense, es un 2960, entonces es un store and forward. Tengo que almacenar todo el frame, incluyendo el frame check sequence, ¿sí? Y lo que voy a validar son los campos del destination MAC address, source MAC address, obviamente la etiqueta de la VLAN y también pues la información del frame check sequence, ¿sí? ¿Ok? Para validar de que el frame es un frame, digamos, íntegro, no está corrupto o no pasó a través del medio y digamos, se degradó, ¿no? Entonces, aquí tengo la otra tabla MAC o CAM, ¿sí? Content Address Memory. ¿Ok? Aquí tenemos el campo de la VLAN, de MAC, puerto. Entonces, al switch llega en la fase Ethernet 04 este frame que está etiquetado, ¿no? ¿Sí? Entonces, el switch lo que hace es primero validar la MAC address. Si tengo la MAC address origen, ¿sí? Aprendida a través de ese puerto de la fase Ethernet 04. Si no la tengo, aquí están viendo que es la fase Ethernet 04 no tiene nada, entonces tengo que integrarle el source MAC address, ¿ok?
¿Y cuál es el source MAC address? Pues es la A.B.C, porque eso no se modificó. Yo sigo teniendo aquí A.B.C, perdón, es este, A.B.C y el destination E.F.A. ¿Ok? Entonces A.B.C y verifico la etiqueta y la etiqueta en el VLAN ID me dice que es la VLAN 10. ¿Ok? Y ahora sí, verifico el Destination MAC address. El Destination MAC address es el EFA y les hago la pregunta. ¿Tengo en la tabla MAC del switch 2 la EFA? No. No, ¿verdad? Entonces tengo que hacer un known unicast forwarding, sacar ese frame, ¿sí? A través de todos los puertos de salida menos por el puerto por donde lo recibí. Y aquí las condiciones son, si voy a sacarlo a través de puertos trunking, ¿sí? Suponiendo que aquí tengo otro puerto trunk, vamos a suponer aquí, tengo otro puerto trunk, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es mantener la etiqueta dentro de ese frame, o sea, debo de mantener el frame modificado, ¿sí? Entonces, aquí lo saco con la etiqueta de la vida, ¿sí? Y número 2, si son puertos de acceso, solamente voy a sacar el frame a través de los puertos que tengan la misma etiqueta de la VLAN. En este caso, ¿por dónde va a salir el frame? ¿Por la fase Ethernet 01, fase Ethernet 02 o fase Ethernet 03? Por la 02, ¿no, profe? Por la 02, ¿por qué? Porque está etiquetado con la VLAN 10, ¿sí? Entonces, por ahí voy a sacar el frame, el unknown unicast forward. Entonces, va a salir este frame aquí. Y como es un puerto de acceso, compañeros, la etiqueta de la VLAN, o sea, el 802.1Q, se remueve del frame modificado y queda otra vez el frame original. ¿De cuántos bytes es el frame original? A ver si se acuerdan lo que les dije hace ratito. ¿1500 qué? 18, ¿no, profe? 1518. ¿Ok? Entonces sale ese frame original porque ya no tiene este campo del 802.1Q. ¿Ok? Ya no lo tiene. Entonces sale ese frame y llega a la computadora EFA. La computadora EFA lo que va a hacer es tomar la información, va a empezar a desencapsular primero para encontrar la MAC address destino. La MAC address destino se da cuenta que va para EFA y se da cuenta que es para ella, para esa computadora, la EFA que está acá. Entonces, paso la información, quito lo que viene siendo el encapsulamiento de capa 2, que viene siendo el destination MAC address, source MAC address, el frame check sequence, lo remuevo y ya dejo el campo, inclusive del Ethernet, ¿sí? Del EtherType, perdón, está acá. Y ya dejo el data libre, ¿sí? Que el data libre es el encapsulamiento de capa 3, el encapsulamiento de capa 4 y el contenido del aplicativo, ¿sí? O la capa de aplicación. Capa 5, capa 6, capa 7, ahí viene todo eso, ¿sí? Entonces lo paso hacia el sistema operativo de la computadora. Ya la computadora lo procesa y vuelve a mandar la contestación hacia ABC. Entonces construye otra vez de nuevo el framing, ¿sí? Y ahora saca otro frame, ¿sí? Cuyo destino va a ser ¿quién? A.B.C y el source MAC es E.F.A, ¿sí? ¡Pum! Vuelvo a construir ese frame. Le pongo el frame check sequence, le pongo el type, que indica que pues es el protocolo IP, ¿sí? Y lo mando hacia la red. En este caso, lo subo y lo comunico hasta el puerto del switch 2, el puerto fase Ethernet 02. Fase Ethernet 02 verifica quién es el source MAC address. El source MAC address es EFA. Para esto recibió el frame y como es store and forward, el método de switching, entonces tengo que recibir todo el frame, ¿sí?
Entonces, recibo lo que viene siendo el frame, verifico el source MAC address, no lo tengo aquí en mi tabla MAC, entonces lo guardo, ¿no? Guardo esa MAC address. ¿Quién es? E.F.A. ¿En qué VLAN? En la VLAN 10, porque el puerto está configurado como Switch Port Mode Access, Switch Port Access VLAN 10. Entonces le pongo la VLAN 10. ¿A través de qué puerto? El puerto Fast Ethernet 0, ¿qué? 2, ¿va? Y luego verifico el Destination MAC Address. ¿El Destination MAC Address quién es? Pues viene siendo el A.B.C. Entonces revisa el switch. ¿Quién es el A.B.C? Y se da cuenta el switch de que está a través del Fast Ethernet 04. Entonces va a ser un forwarding, no sin antes darse cuenta que este puerto es un puerto trunking. Al tener el puerto como trunking, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué le va a hacer, compañero? Le va a inyectar lo que viene siendo el 802.1Q, ¿sí? Estos campos 802.1Q, donde viene el VLAN ID, al frame original. Entonces lo va a modificar y le va a insertar estos 4 bytes que tenemos acá. ¿Sí? Aquí. ¿Ok? Entonces lo inserta y lo manda a través del trunking, el puerto trunking, ¿no? Entonces este frame va a navegar ya por aquí, ¿sí? ¿Ok? Cuando llegue a la fase Ethernet 04 del switch 1, va a recibir el frame, ¿sí? Va a verificar el source MAC address, se va a dar cuenta que es la EFA, la revisa en su tabla MAC, ¿sí? Y se da cuenta que en su tabla MAC no tiene ese frame, el EFA. Entonces lo va a guardar, ¿ok? Lo guarda. E.F.A. ¿A través de cuál? De la fase Ethernet 04, ¿sí? ¿Qué VLAN es? Pues viene con el etiquetado de la VLAN 10, ¿no? Y luego observa el Destination MAC Address. El Destination MAC Address se da cuenta que es ABC, revisa su tabla de Content Address, el Content Address Memory, se da cuenta que está en la fase Ethernet 01 y es un puerto de acceso. Por lo tanto, remuevo lo que viene siendo el 802.1Q y lo dejo como frame original, ¿sí? Y mando ese frame original hacia la computadora ABC. Y ABC, ¿qué es lo que va a hacer? Va a revisar el Destination MAC Address, se va a dar cuenta que es para ella ese frame, remueve el campo de la capa 2, o sea, los campos de capa 2, deja lo que viene siendo el data y lo sube hacia capas superiores, ya a nivel lógico, a nivel del sistema operativo. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? No. No hay dudas. Permítame.